Durante esta pandemia han cerrado establecimientos hoteleros, restaurantes, empresas de turismo activo, agencias de viaje y una buena parte de las personas que trabajaban en este sector se han ido al paro. Y si queremos que en Aragón vuelva a tener los turistas de años anteriores, tendremos que recuperar todo el sector. Y cuando decimos todo el sector nos referimos desde todas las infraestructuras hoteleras que teníamos y también a los medios materiales y humanos. Y esto no se recupera con una ayuda de 1.000 euros, que es lo que han venido ofreciendo al sector del turismo durante todo este año. La estructura que tenía el sector ha estado sin ingresos durante prácticamente un año y toda esta estructura no se recupera con limosnas. Y desde nuestro grupo parlamentario queremos saber qué medidas van a aplicar. Queremos saber qué compensaciones económicas pueden dar al sector. O queremos saber si es que piensan dejar que se hunda definitivamente un sector que generaba el 8% del PIB. El sector del turismo necesita soluciones, usted lo sabe, y las necesita ya. Y si el Gobierno de Aragón ha aprobado el presupuesto más alto de la historia, sería lógico que un sector tan castigado como es el sector del turismo también tuviera el presupuesto más alto de la historia. Porque nos estamos jugando la subsistencia de muchas empresas del sector del turismo. Nos estamos jugando que Aragón siga siendo una comunidad autónoma atractiva para los turistas.